En esta serie de videos vamos a estudiar algunos aspectos básicos de dos ramas de la matemática, la estadística y el cálculo de probabilidades, o simplemente probabilidad, que a pesar de ser independientes, suelen estar muy vinculados en muchos aspectos. La probabilidad y la estadística forman parte del pensamiento natural de las personas, pues constantemente analizamos, quizás sin darnos cuenta, situaciones en términos estadísticos y probabilísticos para poder transmitir o captar ideas. Así hablamos de la probabilidad de que un equipo de fútbol le gane a otro, o que el dólar alcance tal o cual valor, o que las estadísticas señalan que una enfermedad es peligrosa. Es decir, que la visión estadística de los hechos forma parte del pensamiento natural de las personas de un modo informal. Y por eso mismo no siempre nos lleva a sacar las conclusiones correctas. Por eso la comprensión de algunos aspectos formales de esta disciplina nos permiten entender mejor el entorno y la realidad en la que estamos insertos. Dado que la estadística, por decirlo de forma sencilla, se encarga de sistematizar la información de todo tipo para que, entre otras cosas, podamos tomar decisiones, no es extraño que encontremos datos estadísticos en todos lados. La estadística ha penetrado en todos los ámbitos de la vida, domina el debate político, el económico y sirve para respaldar todo tipo de argumentos. La estadística es una herramienta muy útil para tomar decisiones sabias y acertadas, pero desgraciadamente no hay un modo único de presentar la información, sobre todo si es sensible, y muchas veces la manipulación hábil de la forma de presentarla puede inducir a una persona o incluso a todo un país a cometer todo tipo de disparates. En este sentido, cabe destacar que la mayor parte de la información estadística se presenta para su consideración en forma gráfica, porque es más natural, impacta mejor, es más abarcativa y es más eficaz al momento de llamar la atención sobre los aspectos relevantes de un proceso, aunque desgraciadamente también sirve para ocultar los aspectos esenciales de un fenómeno si es que el expositor tiene un interés especial en que ello ocurra. Por eso saber leer un gráfico estadístico en forma crítica es muy importante, y para ello debemos saber cómo se los construye y cuáles son los más útiles según la naturaleza de lo que se quiera exponer. Vamos a comenzar explicando el significado de algunas palabras que forman parte del lenguaje estadístico y después vamos a resolver un ejemplo y elaborar los gráficos más básicos. El primer ejemplo que vamos a ver es analizar una situación muy sencilla. Por ejemplo, en una fábrica se realiza una encuesta entre sus 37 empleados para saber la cantidad de hijos en edad escolar. Sobre esta situación muy sencilla vamos a ilustrar el significado de algunos conceptos estadísticos básicos. El primero de ellos es lo que se denomina frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es simplemente el número de veces en que se repite un dato en un estudio estadístico. En esta tabla están recabados los datos de la situación descrita. Es decir, cada persona está numerada o identificada con un número que va de 1 a 37, o sea, son 37 personas, y debajo del número que identifica a la persona está la cantidad de hijos que tiene. Por ejemplo, la persona número 8 tiene 2, la 22 tiene 1, la 33 no tiene hijos. Entonces, estos serían los datos con los que tenemos que trabajar. A partir de esto, con estos datos, vamos a ilustrar algunos conceptos sencillos, pero que son fundamentales para entender otras cuestiones más complejas. Cabe señalar primero que entendemos por dato a cualquier aspecto o información de un fenómeno. No necesariamente el dato tiene que ser un número. Acá los datos son números, la cantidad de hijos que tiene
una persona. Pero los datos también pueden ser, por ejemplo, el desayuno que toma o sus bebidas preferidas. Es decir, los estudios pueden recabar datos numéricos o no numéricos. En este caso, tanto las personas están identificadas con números como los datos. El primer concepto es el de frecuencia absoluta. Es simplemente ver cuántas veces se repite un dato en un relevamiento. Entonces, por ejemplo, las personas que no tienen hijos, o sea, el dato 0, se repite 7 veces. Si cuentan la cantidad de ceros que hay en esta tabla, son 7. El dato 6, es decir, una persona que tiene 6 hijos, solamente se produce una vez. La persona 31 tiene 6 hijos. Y así con todos los datos. Los datos son la cantidad de hijos y la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que ese dato se repite. Es decir, algo muy sencillo. El segundo parámetro que vamos a estudiar es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es simplemente tomar la frecuencia absoluta de cada dato y dividirlo en la cantidad total de datos. La frecuencia absoluta del dato 1 es 9. Es decir, hay 9 personas que tienen un hijo sobre un total de 37 personas. La frecuencia relativa se calcula simplemente dividiendo la frecuencia absoluta, 9, en el total de los casos, 37. Repetimos el cálculo con cada uno de los datos. Obsérvese que la frecuencia relativa siempre es un número menor que 1. Y que la suma total de todas las frecuencias es igual a 1. El tercer parámetro es la frecuencia relativa porcentual. La frecuencia relativa porcentual es simplemente multiplicar la frecuencia relativa por 100. ¿Qué es la frecuencia relativa porcentual? ¿Y para qué sirve? ¿Y por qué la empleamos? Obsérvese que se hizo un relevamiento sobre 37 personas. Pero 37 es un número horrible. Por decir que en un grupo de 37 personas hay 7 que no tienen hijos en edad escolar, no nos dice mucho. O al menos no es tan fácil de comparar con otras encuestas del mismo tipo, realizadas sobre grupos de diferente cantidad. Entonces, lo que hacemos es preguntar si estas proporciones que ilustradas en este relevamiento se mantuvieran, ¿cuántos empleados sin hijos, por ejemplo, habría si releváramos o si hiciéramos un relevamiento sobre 100 personas? Ese número que obtendríamos es precisamente la frecuencia relativa porcentual. Es decir, que la frecuencia relativa porcentual coincide numéricamente con lo que sería la frecuencia absoluta en caso de que el relevamiento se hubiera hecho sobre 100 personas. Ahora vamos a ilustrar estos datos, o vamos a volcar estos datos en una serie de gráficos para ir familiarizándonos con los gráficos que se emplean en estadística. En el presente gráfico tenemos la frecuencia absoluta en lo que se llama un gráfico de barra. Un gráfico de barra hecho a mano. En este gráfico simplemente se pone en el eje horizontal los datos y en el eje vertical la frecuencia absoluta, es decir, cuántas veces se repite el dato. Es muy importante que en todo tipo de gráfico, sea estadístico o no, se especifique claramente qué significa lo que se está representando en cada eje.
Naturalmente que estos tipos de gráficos se pueden realizar por computadora y acá tenemos un ejemplo de ello. Este es el mismo gráfico realizado con computadora. Cada uno de los métodos tiene sus ventajas y sus desventajas. Naturalmente, si tenemos que trabajar con 100.000 datos o 10.000 datos, graficarlo por computadora o empleando un programa informático es mucho más fácil y a veces es el único camino posible. Sin embargo, hacer los gráficos manualmente, sobre todo cuando uno está afianzando los conceptos, cada uno de los métodos, el gráfico o empleando alguna herramienta informática, tiene sus ventajas y sus desventajas. Naturalmente que si la cantidad de datos es muy grande, quizá el único camino sea hacerlo mediante una herramienta informática. Sin embargo, el gráfico manual, sobre todo cuando uno está aprendiendo o está acercándose por primera vez a los conceptos estadísticos, en este caso, el hacer manualmente el gráfico permite comprender mejor la idea, repasar mejor el concepto y apreciar las dificultades, las bondades y los defectos que tiene cada tipo de gráfico, porque la información no solamente puede presentarse con un tipo de gráfico, sino, como veremos enseguida, hay numerosas formas de presentar la información. Y esas formas permiten a veces realzar un aspecto y soslayar otro. Entonces, y además, aun cuando uno tenga la herramienta informática disponible, el programa, todo, no basta con saber usar el programa. Hay que entender bien el concepto para poderlo plasmar. En definitiva, el gráfico manual, como en primera instancia cuando uno está aprendiendo, permite apreciar mejor la sutileza del concepto. A veces la elaboración manual de algunos gráficos permite ir familiarizándose con los datos o con el fenómeno que se quiere representar. Pero en la enorme mayoría de los casos se va a usar un gráfico realizado con algún programa. Pero hay que señalar que no es posible usar la herramienta informática de algo que no se conoce. Es decir, uno puede tener, por ejemplo, el mejor AutoCAD, pero si no sabe lo que quiere hacer, si no sabe, si es un programa de diseño, por ejemplo, que para diseñar una casa, si no es un buen arquitecto, la herramienta informática no lo va a hacer no le va a dar el talento o las condiciones para realizar un buen plano. Lo mismo sucede con la estadística. Si uno no sabe interpretar los datos, si no sabe qué significa la magnitud que está tratando de representar, por más que lo haga con computadora, el resultado no va a ser bueno. Entonces, en primera instancia, para ilustrar o para concentrarse en el concepto estadístico, muchas veces es saludable hacerlo a mano. Entonces, este sería el gráfico de la primera magnitud que hemos visto.
Para los otros dos parámetros, para la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual, se emplea en general, muy frecuentemente, lo que se llama un diagrama de círculo o de pastel. En este tipo de diagrama tenemos un círculo dividido en sectores. Cada sector corresponde a un determinado dato. La superficie que corresponde a cada dato es proporcional a la frecuencia de ese dato. Bueno, observemos que, por ejemplo, el dato 6 es el que ocupa una superficie menor porque su frecuencia es la menor. Entonces, para realizar este tipo de diagrama, lo único que hay que hacer es tomar la frecuencia, cualquiera de las dos frecuencias, y generar un sector mediante el ángulo correspondiente proporcional a esa frecuencia. La técnica es muy sencilla y se deja como ejercicio. Es decir, determinar cuál sería el ángulo que corresponde a cada uno de los datos. Teniendo en cuenta que el total de datos corresponde a 360 grados, se deja como ejercicio. Bueno, acá tenemos el gráfico realizado por medio de una computadora. De nuevo, cada sector es proporcional a la frecuencia con la que se presenta el dato. Este sector corresponde al dato 0, 0 hijos, se presenta el 18,92% de las veces. Un hijo tiene una frecuencia relativa porcentual del 24,32% y así hasta completar todos los datos. Pero con los diagramas circulares no solamente se pueden representar frecuencias relativas, sino también frecuencias absolutas. Este diagrama contiene la misma información que el anterior, solo que están consignados las frecuencias absolutas correspondientes a cada dato y están consignados entre paréntesis. O sea, por ejemplo, el dato 0, sabemos que su frecuencia absoluta es 7. Es un gráfico muy intuitivo y se emplea muchísimo cuando se quiere dar una visión panorámica de cuán representativo es un dato en una muestra. Bueno, vamos a llamar la atención sobre algunos aspectos, digamos, si se quiere, de estilo, o los cuidados que hay que tener cuando se elabora un gráfico. Este es el gráfico que se presentó primero realizado por computadora de la frecuencia absoluta. Si lo comparamos con este, es muy similar, salvo un detalle. Obsérvese el eje de la frecuencia. La frecuencia, en este caso, contemplan valores fraccionarios, o sea, 0,5, 1,5, 4, los cuales, digamos, es incorrecto, porque nadie tiene medio hijo ni un hijo y medio. Entonces, las escalas que se usen tienen que ser coherentes, congruentes o con la naturaleza del dato que se ilustra. En el gráfico que mostrábamos al principio, que es correcto, los valores consignados en el eje Y correspondientes a la frecuencia absoluta son valores enteros, porque corresponde con la naturaleza del dato que se está ilustrando. Entonces eso muestra uno de los aspectos que la realización de un gráfico presupone la
comprensión o la familiaridad de quien lo realiza con la naturaleza del fenómeno que está tratando de explicar. Este tipo de errores o este tipo de situaciones es muy común y hay que aprendiendo a evitarlo con la práctica, o sea, realizando muchos grados.